Acerca de la pregunta uno. Bueno, en el escenario internacional hay un cada vez mayor hecho y presencia y realidad de los actores multipolares, compuesto por ese actor conformado y múltiple que es China, Rusia y la India. En relación con eso, la decisión, la presencia de China, Rusia, también la India, en relación a Venezuela, guarda relación con que Venezuela es un actor de suma importancia en la capacidad de proveer en el largo plazo, en el muy largo plazo, energía, petróleo y gas, dado que hoy es la reserva más grande del mundo en términos de petróleo y gas. No solamente Venezuela, sino la región del Caribe, del Mar Caribe, es la región central en términos de recursos energéticos estratégicos, una región que va desde Venezuela hasta México. Entonces, en relación a eso, como la realidad es que las grandes empresas que producen en el mundo se han deslocalizado y desplazado y asentado en el área de Hong Kong, Shanghái, es decir, en el sudeste de China, en esta zona, además de lo que se llama el desarrollo de la capacidad industrial, estratégica y productiva de la China con núcleo estratégico en Pekín, es decir, Xi Jinping, hace que la demanda mundial de bienes energéticos, petróleo y gas, se haya desplazado de los Estados Unidos hacia el Asia-Pacífico con centro en China. Esta realidad pone a Venezuela en un lugar estratégico de disputa entre las grandes potencias mundiales estratégicas, con una realidad de un Estados Unidos, el continentalismo norteamericano con centro en Washington, en un proceso de declive estratégico y pérdida de iniciativa económica estratégica, y por otro lado, la realidad de este actor multipolar, pluriversal, este, que empieza a nuclear este, a un actor y dar contenido y forma a un actor estratégico que está en ascenso estratégico y con iniciativa estratégica, económica estratégica ascendente. Está, a esto hay que sumarle además el actor global, es decir, el actor unipolar global que llamamos con centro en Londres, que es el que dominantemente controla las transnacionales y se nutre de las grandes transnacionales asentadas en el Asia-Pacífico, particularmente con centro en Hong Kong y Shanghái. Esta realidad de este globalismo también ascendente y con iniciativa económica moderada en este momento por las derrotas tanto en Gran Bretaña por la victoria del Brexit y en Estados Unidos por el triunfo de Trump, conforma esta realidad donde un hecho central para el continentalismo norteamericano con centro en Washington y el vicepresidente Pence en desalojar, desplazar, dejar fuera de juego a Rusia, India y China en la relación con Venezuela, porque en la medida que deja fuera de juego a India, Rusia y China en Venezuela, lo deja muy expuesto a que se quede sin la necesaria provisión de energía, petróleo y gas, con lo cual inmediatamente le produciría un daño importantísimo y por lo tanto afectaría su capacidad de dar continuidad a su proyección estratégica como actor. Lo mismo le pasaría a China, Rusia y la India si los actores como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, en términos de los grandes productores de soja, también empiezan a caer bajo la influencia estratégica de Washington, algo que no ha sucedido aún y es difícil que suceda en el mediano plazo, dadas las respuestas que ya ha dado
Brasil y Argentina, que de ninguna manera va a cortar su relación de proveedor estratégico de soja. Digamos, estos hechos, si, si en términos de petróleo y en términos de soja, que es alimento para la producción de cerdo, Washington logra cortar el abastecimiento directo desde Sudamérica hacia ese núcleo de actores que es China, Rusia y la India, pues produciría una crisis, la posibilidad de que Washington pueda reposicionarse en su proceso de declive. Esa es una de las realidades importantes a tener en cuenta. Por lo tanto, cuando nos queremos responder la pregunta de por qué China, Rusia y la India apuestan tanto, y particularmente la China, a desarrollar aceleradamente inversiones económicas estratégicas en la región suramericana que va desde México hasta la Argentina, pues la explicación es que necesitan mantener en condiciones fluidas las relaciones para la provisión de petróleo, gas y soja. Para hablar de alguna cosa, también le podríamos sumar litio. En ese sentido, es posible entender por qué China, Rusia y la India defienden tanto a Venezuela frente a la amenaza de invasión norteamericana, es decir, de Washington, defienden tanto, ¿no?, digamos, las capacidades y las libertades nuevas que va adquiriendo México con López Obrador, y por otro lado también defienden sus inversiones, pero también los procesos de recuperación de gobiernos que vuelvan a construir y a constituir el UNASUR, en tanto el UNASUR es el otro actor importantísimo para el multipolarismo y en el multipolarismo. Vamos a la pregunta número 2. Frente a este escenario que fuimos tratando en la pregunta número 1, es claro que Washington está apuntando a una balcanización de la UNASUR y CELAC, es decir, a una balcanización de Sudamérica, de esa Sudamérica que va desde México hasta la Antártida, y necesita una balcanización que significa la fragmentación en pequeñas partes, es decir, en sus países, e incluso la fragmentación de los países como unidades en términos de Estado-nación. La fragmentación llega en los planes del globalismo financiero y del continentalismo financiero con centro en Washington y en Londres, hasta la desintegración de los Estados-naciones. Ese es el nivel de la amenaza de lo que se llaman de los actores estratégicos unipolares financieros con centro en Londres y con centro en Washington. Es decir, necesitan la balcanización para poder continuar manteniéndolos en condición subordinada, en condición dominada. Es decir, necesitan mantenerlos desunidos, fragmentados, balcanizados, para que no puedan desarrollar y construir su unidad estratégica como UNASUR-CELAC, que es el modo de constituirse en los actores multipolares de Sudamérica. En ese sentido, cuando uno habla de la contradicción unidad y balcanización, bueno, los poderes unipolares financieros, tanto el globalismo como el globalismo unipolar, como el continentalismo unipolar con centro en Washington y con centro en Londres, necesitan la balcanización de Sudamérica, de la Sudamérica hispánica, como la podemos también nombrar. En ese sentido, el proyecto multipolar, que tiene a Sudamérica como uno de sus actores estratégicos e importantes en igual rango que Rusia, India y China, necesita la unidad estratégica, pero no la unidad en términos
nacionales, sino que además de la unidad en términos de unidad nacional y de modelo nacional de país, es una unidad de modelo nacional de país en la UNASUR-CELAC para formar parte de ese multipolarismo, de esa unidad estratégica multipolar y pluriversal, en tanto mantiene inalterables las identidades de esos componentes que se suman y se articulan. Trabajando la tercera pregunta, es muy claro y se observa no solamente en el discurso electoral, sino en las propuestas histórico-estratégicas que vienen desde el 2003, por lo menos. Uno podría remontarse mucho más atrás, a esa continuidad que va desde San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, Alfonsín, de que la unidad suramericana y caribeña, eso que se manifiesta como UNASUR+CELAC, es, digamos, un programa estratégico de esta hora, donde ya no se trata de que la nación se articule en un continentalismo como lo fue la consigna hasta fines de 1900, sino que ahora es la unidad de ese regionalismo que es la UNASUR, articulada al multipolarismo pluriversal que tiene tanto centro en términos económico-políticos, en lo que llamamos los BRICS, como en términos filosófico-cultural-religioso, en lo que denominamos, en lo que observamos también la realidad como ese diálogo interreligioso, diálogo de civilizaciones, ese diálogo tanto ecuménico como interreligioso. Entonces, en ese sentido, el único de los programas electorales, del conjunto de los programas electorales que están presentes en la discusión seria e importante dentro del proceso electoral argentino, es el que manifiesta el Frente de Todos, porque el Frente de Todos contiene no solamente como propuesta electoral, sino como hechos históricos precedentes que lo viene sosteniendo por lo menos en los últimos 50, 100, 150 años, e incluso podríamos ir hasta entroncarnos en ese programa estratégico que se manifestó en el Plumerillo a partir de 1812, 1814 con San Martín y Luis Beltrán. Y claro, a partir de lo que hemos dicho, y en realidad como un cuarto aporte, este otro actor que es invisible a los ojos de muchos de los estudiosos, porque normalmente se aborda el tema de los actores estratégicos ascendentes en la actualidad a partir de la dimensión economía política y estrategia, que es imposible no tener en cuenta ese diálogo multipolar de civilizaciones, ese diálogo poliédrico de civilizaciones que conforman las grandes religiones humanistas, monoteístas y de raíz cosmogónica, donde ingresan todas las religiones de pueblos originarios. En relación con esa propuesta, particularmente para todo el mundo cristiano, la figura del Papa Francisco y de esa figura de doble papa entre el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI, es un actor importantísimo porque tiene desde el punto de vista de la fe, de lo filosófico religioso, una llegada en términos de cosmovisión, de humanidad, de cosmogonía, es decir, de defensa de la naturaleza, de compromiso con la humanidad y la naturaleza,
este, muy fuerte y que tiene un alcance de más de 6.200 millones de personas en el mundo, digamos. Entonces, es una dimensión que normalmente nosotros nos cuesta mucho incorporar en el análisis porque es una dimensión que tal vez nos hemos desacostumbrado a tenerla presente debido al peso en el discurso contemporáneo, más iluminista, que solamente nos hablaba de Occidente y de la economía política, y de una economía política reducida a una economía que ni siquiera era una versión económica de economía integral, profunda, heterogénea y diversa, sino reducida específicamente a la aplicación de las matemáticas al mercado económico y financiero, y cada vez más financiero. Empieza a tener mucha base de legitimidad las movilizaciones en defensa de la naturaleza o del medio ambiente, que es un modo tal vez no tan preciso de llamarlo a esto que llamamos, que deberían llamarse en defensa de la naturaleza y la humanidad, es decir, que está cada vez más presente para estas opciones que son las opciones multipolares, concentro en los BRICS o concentro en el diálogo interreligioso de civilizaciones. Es decir, porque, ninguna duda, para este actor, que es importante la naturaleza, el ser humano, es importante también la producción, la política, el Estado, es decir, los gobiernos nacionales profundamente enraizados y comprometidos con la vida de los seres humanos y con la vida de la naturaleza. Porque saben que las minorías elitistas que conforman las propuestas unipolares financieras, de timba financiera, normalmente tienen una opción preferencial por las ganancias financieras, por la timba financiera, por la especulación, por ese individuo que conforma la pequeña élite de los dueños de los grandes capitales financieros y su pequeño núcleo de altos gerentes estratégicos, a los cuales denominamos normalmente los CEOs.